¿Alguna vez has sentido que te saltas una parte importante de la Biblia, como si hubiera algo oculto a simple vista? Bueno, mucha gente pasa por alto una Crónicas como si fuera solo una lista aburrida de nombres y números. Pero lo que pocos saben es que este libro es como la columna vertebral de la identidad espiritual de Israel. Conecta genealogías, promesas antiguas, batallas y momentos clave de adoración. Todo con un propósito mayor: recordarle al pueblo quiénes son y quién es su Dios. Así que, quédate conmigo hasta el final, porque te mostraré cómo este libro olvidado puede transformar tu comprensión de la fe, el liderazgo y el propósito divino para el pueblo elegido. Y no olvides, aprovecha la oportunidad de suscribirte al canal y activar la campanita, porque no encontrarás contenido tan poderoso como este en ningún otro lugar. Imagínense, el pueblo acababa de regresar del exilio en Babilonia. Estaban perdidos, desanimados, y su autoestima estaba en ruinas. El cronista bíblico, inspirado por Dios, escribe como si dijera: oigan, no son un pueblo cualquiera, son una descendencia real, una nación elegida, herederos de promesas eternas. Es más que historia, es la restauración de la identidad. Es el pueblo elegido recordando de dónde vienen y hacia dónde van. El libro de las Crónicas es como ese pariente mayor que cuenta historias en la mesa, no solo para entretener, sino para enseñar, corregir y despertar recuerdos. En él, vemos que Dios no ha olvidado ningún nombre, ninguna tribu, ninguna promesa. David no es solo un rey, es un símbolo de la alianza, del liderazgo que une a las tribus, lidera al ejército de Israel y devuelve el arca de la alianza al centro del culto. Todo esto apunta a algo mucho mayor: las promesas mesiánicas que resuenan hasta nuestros días. Si siempre has pensado que este libro era solo una repetición de Samuel o Reyes, prepárate para una perspectiva completamente nueva. Aquí se esconde un tesoro, no literal, por supuesto, sino espiritual. Y lo mejor de todo tiene que ver con tu fe actual. Porque comprender lo que Dios hizo con Israel en el pasado cambia por completo nuestra forma de vivir en el presente. ¿Estás listo para sumergirte en uno de los tesoros más olvidados de la Biblia? Y lo más sorprendente, al comprender una Crónicas, comprenderás mejor todo el Antiguo Testamento e incluso el propósito de Jesús. Sí, todo está conectado. Y estás a punto de descubrir por qué. Desde los primeros versos, el primer libro de Crónicas ya nos muestra que no es solo un registro de batallas ni una copia de libros anteriores. Su propósito es mucho más profundo: reconstruir la identidad espiritual de Israel tras el trauma del exilio. Imaginemos a un pueblo que lo ha perdido todo: tierra, templo, honor. ¿Cómo pueden recuperar su dignidad? El cronista ofrece la respuesta recordando las promesas de Dios. A tradición de Israel y llamado a fidelidad y santidad, este libro es como un espejo que invita a la nación a mirar atrás, a reconocer quién ha estado siempre en el centro de todo: el Dios de Israel, y encontrar la fuerza para empezar de nuevo. El contexto en el que se escribió este libro es crucial. Los judíos habían regresado de Babilonia con el corazón roto, sin templo, sin trono, sin estabilidad. Era como intentar reconstruir una casa sin recordar el diseño original. Y eso es precisamente lo que hace el cronista: reorganiza las piezas, seala las promesas que aún permanecen y ubica a Dios en el centro de la nación de nuevo. Más que un recuerdo del pasado, Crónicas es una guía hacia el futuro. Es como decir: no estamos aquí por casualidad. Somos pueblo escogido y tenemos una historia que nos sostiene. A diferencia de otros registros, aquí no se hace hincapié en los errores de los reyes ni en las fallas de Israel. El tono es más pastoral, más sanador. El cronista no oculta los pecados, sino que opta por destacarlos. La fidelidad de Dios sobre todo. Narra con un propósito, no para juzgar, sino para restaurar. Nos invita a ahondar en él promesas mesiánicas, ya el liderazgo de David, en el pacto eterno hecho con Sión, ahora elevado como capital espiritual de la nación. Cada línea fue escrita para revivar la esperanza, reconstruir la fe y recordarnos que Dios todavía camina con su pueblo. Este libro es una invitación a ver la historia desde una nueva perspectiva, no solo como eventos aislados, sino como un plan divino que conecta nombres, acontecimientos y generaciones. Cada genealogía, cada mención, conlleva un profundo valor espiritual. Y, contrariamente a lo que muchos piensan, el libro no es aburrido. Es rico, simbólico y lleno de revelaciones. Al leerlo con atención, nos damos cuenta de cuánto allana el camino hacia Mesías y reivindica el papel central de Israel como luz para las naciones. Si sientes que tu fe necesita cimentación, que te falta claridad sobre tu identidad en Dios, sumergirte en este libro podría ser justo lo que necesitas. Porque, al igual que Israel,
todos necesitamos recordar de dónde venimos, a dónde vamos y quién guía la historia. Y eso es solo el principio. En la siguiente sección descubriremos por qué existen tantas genealogías y que tienen que ver contigo hoy. Al abrir los primeros 9 capítulos de una Crónicas, muchos lectores podrían verse tentados a pasarlos por alto. Es una larga lista de nombres, tribus y descendientes. Pero lo que parece un simple registro burocrático es, de hecho, un mapa espiritual que conecta al pueblo de Israel con su identidad divina. Estas genealogías son mucho más que datos históricos, son declaraciones de pertenencia, recuerdos que conectan a cada individuo con la promesa que Dios hizo a Abraham, Isaac, Jacob y David. Cada nombre lleva un testimonio, eres parte de la alianza. El cronista comienza con Adán, pasa por Noé y llega a las tribus de Israel, mostrando que el plan de Dios es transgeneracional, que no comenzó en el exilio ni terminó allí. Al organizar estos registros, reafirma que, incluso después del cautiverio, el linaje real, sacerdotal y levítico aún existe. En otras palabras, el pueblo pudo haber sido desarraigado de la tierra, pero no fue desarraigado del corazón de Dios. Las promesas siguen vivas. Las genealogías son como raíces profundas en suelo sagrado, una forma de decir, no eres un huérfano espiritual, perteneces. Otro punto importante reside en los nombres que aparecen inesperadamente. Hay figuras que reaparecen y otras que cobran prominencia, aunque rara vez se mencionan en otros libros. Esto demuestra que Dios valores cada linaje, incluso aquellos que parecen insignificantes a simple vista. Además, esta organización genealógica también revive el papel de los levitas, los músicos del templo, los sacerdotes y los porteros de la casa de Seor, roles que habían sido olvidados en el exilio, pero que ahora se recuerdan con honor. Es como si Dios les dijera: regresen a sus puestos. Sigo contando con ustedes. Estas genealogías son como pilares invisibles que sostienen el templo de la identidad espiritual de Israel. Nos enseñan que nada es irrelevante en la historia cuando Dios es el autor. Y, espiritualmente hablando, también nos desafían a reflexionar cuál es nuestra raíz. ¿Estamos conectados con la promesa? ¿Somos conscientes de que pertenecemos a algo mayor? En el siguiente tema, veremos cómo este fundamento se conecta con el surgimiento de David como el gran punto de inflexión en la narrativa del cronista. La escena es trágica y simbólica. El monte Gilboa se convierte en escenario de una de las caídas más dolorosas de la historia bíblica de Israel. Saúl, el primer rey ungido, es derrotado por los filisteos. El ejército se dispersa, sus hijos caen en batalla y él, gravemente herido, decide quitarse la vida. Es un momento cargado de tensión y significado. No se trata solo de una derrota militar, sino del amargo final de un reinado que comenzó con promesas pero terminó en desobediencia. El cronista no se detiene en los detalles sangrientos, pero lo deja claro: Saúl murió porque no fue fiel al Dios de Israel. Los filisteos, al encontrar su cuerpo, hacen lo impensable, lo deshonran públicamente. Le cortan la cabeza, exhiben sus restos en templos paganos y usan su muerte como propaganda para su victoria. Esto es una afrenta no solo para Saúl, sino para el propio pueblo elegido. Sin embargo, aparece un atisbo de honor. Los valientes hombres de Yahz de Galad cruzan a territorio enemigo, rescatan los cuerpos de Saúl y sus hijos y los entierran con dignidad. Su fidelidad contrasta marcadamente con la decadencia del rey. Es como si la historia gritara: aun cuando un líder falla, todavía hay hombres que permanecen fieles. El cronista se esfuerza por explicar las razones espirituales de esta tragedia. Saúl murió porque consultó a una medium, desobedeció las órdenes de Seor y no confió plenamente en Dios. Este comentario final no es una crítica fría, sino una profunda advertencia. Es un recordatorio de que el liderazgo espiritual exige santidad y reverencia. El pueblo necesitaba comprender que el fracaso de Saúl no era solo político, era síntoma de algo más grave: el abandono de la obediencia al Dios de Israel. Sin Dios en el centro de la nación, no hay trono que pueda sostenerse. Pero hay algo interesante aquí: el cronista no se limita a dramatizar el fin de Saúl por vanidad histórica. Quiere preparar el terreno para algo nuevo. La tragedia de Gilboa allana el camino para la unción de David, un rey con un corazón entregado al Seor. Es como si, al eliminar la figura de Saúl, Dios estuviera abriendo espacio para la verdadera promesa floreció. El pueblo necesitaba ver la diferencia entre un reinado sin dirección divina y uno centrado en la fidelidad a Dios. Y este contraste se haría cada vez más evidente en los capítulos siguientes. El monte Gilboa no será recordado simplemente como un lugar de derrota, sino como el punto de inflexión en la historia bíblica de Israel.
De las cenizas del fracaso surgirá la semilla de un liderazgo que lo cambiará todo. David se acerca, y con él la restauración del pacto, la conquista de la fortaleza de Sión y el regreso del arca de la alianza al centro de culto. La historia sigue viva y la esperanza se renueva. Pasemos al siguiente capítulo de este viaje. Llegó el momento para el cual se había estado preparando toda la narración. David finalmente es ungido como rey de Israel, pero lo más sorprendente es quien lo proclama. Todo el pueblo sí. Incluso los ancianos de Israel que antes dudaban se reúnen ahora en Hebrón para declarar: aquí están tus huesos y tu carne. Esto no era solo un reconocimiento político, era un pacto espiritual. Recordaban cómo David ya había liderado los ejércitos incluso bajo el reinado de Saúl. Ahora, sin Saúl, el camino está despejado. David es el elegido de Dios y del pueblo. Poco después de su unción, David realiza una acción simbólica y estratégica. Se dispone a conquistar Jerusalén, la fortaleza de los jebuseos. Esa ciudad no era solo un punto geográfico, era el corazón palpitante de Canaán. Aún no está dominado. Los jebuseos se burlaron de él, diciendo que hasta los ciegos y cojos podían detenerlo. Pero David, con valentía y fe, tomó la ciudad y la convirtió en la capital del reino. Jerusalén se convirtió en la ciudad de David, un centro espiritual, político y profético. Era como si Dios dijera: ahora comienza una nueva era, con una nueva capital y una nueva visión. La crónica también destaca a hombres valientes de David, hombres de valentía sobrenatural, capaces de hazadas increíbles. Uno de ellos, Joab, destaca por ser el primero en cruzar el río para tomar la fortaleza. Otros realizan hazadas legendarias. Pero lo más importante es el tono con el que el cronista las presenta. Son hombres que siguieron a David porque reconocieron el movimiento de Dios en su vida. No eran solo guerreros, sino instrumentos de propósito divino. Cada uno de ellos representa una pieza fundamental del reino según el corazón de Dios. Con David en el trono y Jerusalén bajo su gobierno, algo nuevo florece en Israel. No se trata solo de un nuevo rey, sino del nacimiento de una era. La ciudad conquistada se convertirá en el centro de adoración del Señor, el lugar donde se colocará el arca y donde, posteriormente, se construirá el templo. El cronista quiere que el lector comprenda: con David comienza el verdadero reinado teocrático, donde el trono y el altar caminan uno junto al otro. La historia no solo avanza, sino que se eleva a un nuevo nivel. Incluso antes de que David fuera coronado, muchos valientes guerreros ya lo habían buscado en secreto. Provenían de diversas tribus y lo arriesgaron todo para aliarse con él mientras Saúl aún lo perseguía. El texto nos muestra una poderosa verdad: la lealtad a un propósito divino atrae a personas con el mismo corazón y el mismo coraje. Estos hombres discernieron que la unción de Dios estaba sobre David, incluso cuando el mundo aún no lo reconocía. No seguían un trono, sino una promesa. Entre ellos se encontraban los benjaminitas, la tribu de Saúl, y los gaditas, quienes cruzaron el Jordán en tiempos de inundación, demostrando una valentía notable. Algunos eran expertos con arcos, lanzas, espadas y escudos. Otros eran líderes natos, como Amasai, quien declaró con valentía: somos tuyos. O David: estamos contigo, hijo de Jesé, paz, paz a ti. No era solo un grito de guerra. Era un pacto espiritual basado en la fidelidad, la visión y la esperanza. Pero el versículo más impactante es el que resume todo el capítulo. Día tras día vinieron a ayudar a David, hasta que formó un gran ejército, como el ejército de Dios. Esta es una expresión impresionante. El cronista dice que este no fue un movimiento humano, sino algo celestial. El ejército de David era más que soldados, fue un pueblo levantado por Dios para establecer su reino en la tierra. Cuando personas con un propósito se unen por una causa divina, el cielo se manifiesta. Los valientes de David no eran perfectos, pero estaban dispuestos. Representan a aquellos de cada generación que eligen luchar por lo correcto, incluso cuando el sistema sigue en su contra. Y por eso, el cronista los honra, no solo por sus habilidades, sino por su corazón. Discernieron el tiempo y la voluntad de Dios, y eso los convirtió en gigantes de la fe. David estaba en la cima de su liderazgo. Jerusalén ya se había establecido como capital, y ahora quería algo más grande: colocar al Dios de Israel en el centro de la nación. Su plan era recuperar el arca de la alianza, ese símbolo sagrado de la presencia divina que había sido olvidado desde los días de Saúl. Para David, la adoración era una prioridad, pero incluso con buenas intenciones, se extravió. Y esto nos enseña algo profundo: no basta con hacer lo correcto, tienes que hacerlo de la manera correcta. El pueblo celebró con entusiasmo. Había música, instrumentos, bailes, todo parecía perfecto. Pero David ordenó que el arca se colocara en una carreta nueva de bueyes, como hicieron los filisteos.
Y ahí radica el problema. Dios había dado instrucciones claras. El arca debía ser llevada por los levitas sobre sus hombros como signo de reverencia. Resultado, cuando los bueyes tropezaron, Usa extendió la mano para sujetar el arca y murió al instante. La repercusión fue tan grande que David lo detuvo todo. Tenía miedo y quizás incluso decepción, pero el error se convirtió en una lección. David buscó comprender lo sucedido, y cuando decidió volver a intentarlo, hizo todo como Dios le había ordenado. Llamó a los sacerdotes, santificó a los levitas, organizó los turnos, y esta vez el arca fue llevada con santidad. El cronista lo destaca con gran detalle porque la restauración de la verdadera adoración viene a través de la obediencia. Adorar a Dios no es solo un sentimiento, es un acto de reverencia que requiere comprensión y entrega. Y cuando el arca finalmente llegó a Jerusalén, la celebración fue aún mayor. Himnos, ofrendas, danzas, sacrificios y un poderoso salmo de David llenaron la ciudad. Él mismo se vistió con la túnica sacerdotal y encabezó la procesión. Jerusalén ya no era solo una capital, sino el centro espiritual de Israel. Identidad del pueblo elegido, se estaba restaurando la presencia de Dios. Y esto solo fue posible porque David aprendió de su error y decidió obedecer. En este capítulo, Dios hace una promesa que cambia la historia de Israel para siempre. A través del profeta Natán, el Señor declara que David no solo sería rey de Israel, sino que su casa y su reino serían establecidos para siempre. Este pacto divino no es solo para ese momento, sino que tiene implicaciones eternas. Habla directamente del Mesías que vendría del linaje de David. En otras palabras, la identidad espiritual de Israel y sus promesas mesiánicas están profundamente arraigadas en el liderazgo de David. El cronista destaca que esta promesa no depende de la fuerza militar ni de la política, sino de la fidelidad de Dios a su pueblo elegido. Es una clara demostración de que el poder terrenal debe centrarse en Dios para ser válido. Esta es una lección vital para nosotros. Hoy un liderazgo sin Dios como centro está condenado al fracaso. David fue el rey que comprendió esto, incluso con sus defectos, y por ello recibió la bendición eterna. Además, este pacto reafirma la importancia de fortaleza de Sión, Jerusalén, como capital espiritual de Israel. Dios promete que su presencia estará allí para siempre, convirtiendo la ciudad en un símbolo de la santidad, la reverencia a la tradición de Israel. Esto revela el valor de su ubicación física, pero también su significado espiritual que trasciende generaciones. Este capítulo refuerza que la historia bíblica de Israel no es solo cronología o genealogía, sino una narrativa viva de la obra de Dios en la formación de un pueblo santo. Es una invitación a comprender nuestra propia identidad espiritual a la luz de las promesas de Dios, reconociendo que Él siempre cumple lo que promete. Por lo tanto, el pueblo elegido debe mantenerse firme en la obediencia y la adoración. David no solo fue un guerrero y líder espiritual, también supo organizar sabiamente el reino de Israel. Para ello, fortaleció las alianzas con las tribus, consolidando un ejército unificado y un sistema administrativo eficaz. Esta unión de las tribus desde Benjamín hasta Zabulón, desde Neftalí hasta Gad, demuestra que la fuerza del pueblo elegido reside en la cooperación y la fidelidad al Dios de Israel. El cronista destaca los pactos realizados para garantizar la paz y la seguridad interna. Estas alianzas tribales no eran simples acuerdos políticos, sino compromisos espirituales, basados en la obediencia a Dios y la preservación de la identidad espiritual de Israel. David sabía que el éxito dependía de la unidad y la lealtad, pilares que fortalecían su liderazgo y el fortalecimiento del reino. La organización militar de David es otro punto destacado. El ejército israelí estaba estructurada para ser eficiente y valiente, con líderes y guerreros dedicados, listos para defender la nación. Esta estructura no solo servía para la defensa, sino para expandir el dominio y la influencia de Jerusalén, convirtiéndola en fortaleza de Sión, un símbolo de poder divino y protección. Además, la fiesta en Hebrón, que duró 3 días, celebró esta unidad entre las tribus y reafirmó la legitimidad de David como rey. Fue un momento de alegría y reafirmación de la misión encomendada por Dios, algo que fortalece la tradición de Israel y la identidad colectiva del pueblo. Eventos como estos son ejemplos vivos de cómo los momentos de celebración refuerzan lazos y objetivos comunes. Finalmente, David mantuvo a Dios en el centro de todo. El reino no era solo una cuestión de estrategia o poder, sino una misión espiritual. Esta centralidad divina es lo que asegura la continuidad del reino. Las promesas de Dios y el liderazgo firme y justo de David, que sería recordado por el cronista como un ejemplo para las generaciones futuras. El regreso del Arca de la Alianza a Jerusalén
fue uno de los momentos más significativos del liderazgo de David. Este evento simboliza la centralidad de Dios para el pueblo elegido, reafirmando la importancia de adoración a Dios y de la obediencia a su orden. Para David, el arca representaba la presencia viva del Dios de Israel en el corazón de la nación, y quería que esa presencia fuera sentida tangiblemente por todos. La celebración fue exuberante, con instrumentos musicales, bailes y una alegría que se contagió a todos. Pero el episodio también nos enseña sobre la reverencia y la santidad del arca no podía ser transportada de ninguna manera, como en un carro, sino solo por los levitas, según el mandato divino. Esto refuerza el cuidado y el respeto que el pueblo debía tener por el arca, tradición de Israel por santidad y reverencia a Dios. El cronista, al narrar esta celebración, no solo describe un hecho histórico, sino que invita a reflexionar sobre la importancia de tener siempre a Dios en el centro, como el verdadero rey de Israel. Jerusalén, la fortaleza de Sión, no es solo una capital física, sino un símbolo del lugar donde Dios habita con su pueblo. Además, el regreso del arca refuerza el compromiso del pueblo con promesas mesiánicas y con la identidad espiritual que los une. Es un poderoso recordatorio de que la historia bíblica de Israel está profundamente conectada con la presencia divina y que el éxito y la protección de la nación dependen de este pacto sagrado. Finalmente, esta narración demuestra cómo David, con su liderazgo, buscó no solo el poder político, sino consolidar una nación fundada en la fe y fidelidad a Dios. De esta manera, allana el camino para un reino que trasciende generaciones, estableciendo un legado espiritual que resuena hasta nuestros días. Ahora que ya sabes un poco más sobre el libro de 1 Crónicas y la riqueza de historia bíblica de Israel, la pregunta sigue siendo cómo puedes aplicar esta identidad espiritual y fidelidad a Dios en tu vida diaria. ¿Has puesto realmente a Dios en el centro de tu vida, como lo hizo David con su fortaleza de Sión? ¿Piensa qué alianzas has cultivado? ¿Son como tribus unidas en torno a un propósito divino, o hay áreas de tu vida que aún necesitan alinearse con el propósito de Dios? Las promesas de Dios. ¿Qué tal si empezamos hoy a fortalecer esta conexión, buscando liderazgo y obediencia que transformen las historias? Si este contenido te llegó al corazón, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones y seguir nuestras próximas reflexiones. Juntos, exploraremos aún más los tesoros del Antiguo Testamento, la tradición de Israel y todo lo que nos ayuda a vivir con santidad y reverencia delante de nuestro Dios. Entonces, ¿estás listo para dejar el libro de 1 Crónicas abrir puertas de comprensión y transformación en tu vida? Deja tu comentario, comparte el video y sé parte de este viaje de fe y conocimiento.